Les voy a contar una historia simplemente para que estén al tanto de cómo funciona la maquinaria de George Soros y cómo funciona en América Latina. Para los que no saben, George Soros es un hombre extremadamente exitoso que básicamente ha hecho su dinero con una enorme inteligencia en inversiones. Es decir, él no es propietario de una enorme empresa de petróleo o de oro o de lo que fuera, es simplemente propietario de dinero. Y a lo largo de la historia ha sido conocido por decisiones de dinero, decisiones de inversión que lo han hecho famoso y billonario, ¿no? En el sudeste asiático comenzó a comprar monedas de un país y cuando veía que esa moneda iba a bajar y que otra iba a subir, inmediatamente movilizaba todo su capital de una moneda a otra y así saltando de forma genial y inescrupulosa en algunos casos, porque este cambio constante de enorme capital, o sea, descapitalizaba muchas de las monedas y ponía en riesgo la estabilidad económica de esos países, ¿no? Y ha invertido en todo el mundo. Él ha tenido inversiones exitosas en América Latina, especialmente en Argentina, y en una entrevista confesó que el único lugar donde lo han engañado, donde lo estafaron los posibles partners locales, fue en el Perú, ¿no? Y no me hace sentir muy mal, ¿no? Porque, digamos, fuera de la inmoralidad de la estafa, que Soros pierda dinero es algo bueno para el mundo. Y les explico por qué. Porque Soros es no solamente un billonario, como hay varios, sino que de todos los billonarios es el más militante activista. Y ha puesto una cantidad enorme de dinero para crear universidades en Europa, para financiar programas en otras universidades, para crear centros de investigación, entre comillas, y para financiar todo lo que él llama el proyecto del Open Society, ¿no? Es decir, de una sociedad abierta. Entonces, el sueño de Soros de la sociedad abierta es una sociedad que básicamente no tenga fronteras, donde las fronteras sean, digamos, prácticamente irrelevantes, donde todo el mundo pueda circular libremente, que en sí mismo no es una mala idea, pero como todos sabemos, los primeros que aprovechan las fronteras abiertas son los criminales, ¿no? Tráfico de personas, tráfico de drogas, etc. Pero él cree que esta sociedad abierta tiene que ser una sociedad en la que básicamente los valores religiosos, los valores de las distintas religiones desaparezcan. Y él considera que los valores religiosos en general y el cristianismo en particular son enemigos del desarrollo y del progreso. Una sociedad abierta, una Open Society, como se llama, digamos, la organización que financia múltiples organizaciones para legalizar el aborto en los distintos países, para crear fuentes supuestamente independientes de investigación periodística que siempre atacan a los mismos sujetos, a las organizaciones pro vida, a las organizaciones pro familia, y recientemente él ha estado financiando algunas compañías o empresas o también organizaciones sin fines de lucro que supuestamente se dedican a destapar supuestas fake news y decir la verdad, entre comillas. Y digo entre comillas porque no dicen la verdad, dicen las cosas que en las que cree Soros, en un gobierno mundial organizado fundamentalmente por las Naciones Unidas, donde no existan objeciones de tipo ético que pueden plantear las religiones, aborto desde el principio hasta el final, homosexualidad, ideología de género, en todas esas cosas
Soros suele invertir una gran cantidad de dinero. Ahora, como aclaración, hay muchas cosas detrás de las cuales Soros no está, ¿no? Y una teoría de la conspiración muy común es achacarle a Soros cosas que Soros no hace. O sea, Soros es una persona, es un mal actor en el mundo para nosotros los creyentes, pero no es el demonio. O sea, no es alguien que está... no es alguien que está, digamos, por encima de todas las cosas y detrás de todas las cosas y detrás de todos los planes nefarios, pero está detrás de muchos, ¿no? Entonces, les cuento una historia de cómo Soros ha llegado a influir también en América Latina y en organizaciones que se llaman a sí mismas organizaciones que destapan los fake news, ¿no? Organizaciones de fact-checking, o sea que checan o aclaran los hechos. La historia comienza con Citizen Go. Como saben ustedes, es una plataforma pro vida y pro familia de alcance mundial, y Citizen Go lanzó una campaña de firmas para dirigirse a la Organización de Naciones Unidas para que la Organización de Naciones Unidas desista de aprovechar la crisis del coronavirus para imponer y promover el aborto. ¿A raíz de qué viene este pedido? Viene al hecho de que muchas naciones y muchas organizaciones sin fines de lucro, naciones europeas especialmente, y organizaciones sin fines de lucro, están desesperadas para introducir la legalización del aborto en cualquier situación y en cualquier circunstancia, ¿no? Y un proyecto de la Organización de Naciones Unidas pretendía plantear dos cosas muy graves. Y esto está escrito en los documentos, ¿no? Este proyecto, les adelanto, finalmente fracasó. ¿Pero en qué consistía el proyecto? Consistía en tratar de empujar dos cosas. La legalización del aborto en todo el mundo para el 2030, ¿no? Independientemente de la situación actual, es decir, en los próximos 10 años, el último país, hasta el Vaticano, tendría que legalizar el aborto. Y la segunda parte del proyecto es que los países no podían objetar soberanía en este tema. Y por si acaso, todas las decisiones globales que son controvertidas en la Organización de Naciones Unidas contienen una referencia al respeto a las leyes locales, ¿no? Incluso propuestas para legalizar el aborto que ya han sido aprobadas 20 veces en la ONU en distintos escenarios, tienen esa observación, o sea, que el país al final es el que decide qué es lo que corresponde. Entonces, ¿qué cosa sucede? Si ustedes ven los documentos de la Organización de Naciones Unidas, en ninguna parte dice que la palabra aborto. Cada vez que se menciona el aborto se menciona con un eufemismo, es decir, con una palabra o frase que la hace sonar bien, para ocultar lo que realmente se quiere hacer. ¿Y qué cosa es? Es el término salud sexual y reproductiva o derechos sexuales y reproductivos. El tema derechos sexuales y reproductivos significa aborto, entre otras cosas, ¿no? También control natal, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente significa aborto. Y esto no es una obsesión o una invención de las fuerzas pro vida. Es algo que el ministro de Holanda, el embajador de Holanda ante las Naciones Unidas, en la década pasada admitió en público, bajo presión de los países pro vida, si el término salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos implicaba
y reconocía el aborto sí o no. Y tanto el embajador de Holanda como el de Canadá, de mala gana, porque para eso inventan pues estos eufemismos, para que la gente no se susceptibilice, para que nosotros los prohibamos, no se nos pase, se nos cuele, ¿no? Admitieron que incluye el aborto. Entonces, está fuera de disputa, fuera de discusión. Y las naciones más abortistas y las organizaciones más abortistas, a las que ustedes le pregunten, van a utilizar y arrojar constantemente el término salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, y saben perfectamente que implica el aborto, porque ese es exactamente lo que quieren, no pueden negarlo, ¿no? Entonces, resulta que sale adelante esta campaña, y esta campaña de recoger firmas, que termina siendo exitosa para malestar de los abortistas y de Soros. Citizen Go comienza a recoger firmas en múltiples lugares, y uno de los lugares donde es más exitosa la recolección de firmas fue en Colombia. Colombia tiene una población importante, como saben ustedes. Los colombianos en su mayoría son pro vida y además están muy sensibilizados con todas las patrañas que se han utilizado para introducir el aborto en su propio país. Entonces, resulta de pronto que dos sitios de fact-checking, ¿no? O sea, que se encargan de chequear si es verdad una noticia, de denunciar los, entre comillas, fake news. Un sitio se llama La Silla Vacía, el sitio colombiano, y el otro se llama Colombia Check, ¿no? ¿Y cómo funcionan los fact-checkers? Dicen, propuesta. Se dice en redes sociales y en la campaña de Citizen Go que la ONU quiere aprobar el aborto, ¿no? Entonces, aclaración de los fact-checkers. No, la ONU no quiere aprobar el aborto ni aprovechar el coronavirus para promover el aborto. Primero está la declaración del vocero de la Organización de Naciones Unidas que dicen que no. O sea, mira, si yo soy un carnicero que te quiere vender carne de rata, ¿no? Y me preguntas a mí, oye, ¿tú estás vendiendo carne de rata? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No, no estoy vendiendo carne de rata. Entonces, ¿cómo pueden utilizar como fuente la organización que está siendo acusada? ¿No? Pero bueno, ese es el primer paso de estas organizaciones, La Silla Vacía y Colombia Check. Siguiente paso. Claramente los documentos de la ONU sobre este tema está acá. Y citan, la ONU quiere, además de combatir el coronavirus, promover a nivel mundial los derechos sexuales y reproductivos. Entonces ellos dicen, ven, derechos sexuales y reproductivos. No dice aborto. No dice aborto, ¿no? Entonces es como si yo dijera, mira, acá está. Ellos solamente han dicho que quieren unas sodas con azúcar negras. No dicen Coca-Cola, no dicen Pepsi-Cola. Pero lo mayor implica lo menor, está incluido. Y ellos lo saben. Es más, uno de ellos, La Silla Vacía, termina diciendo, bueno, el aborto sí se quiere, pero no es una prioridad. O sea, termina aguando la cosa. Entonces, ¿de dónde salen estos fact-checkers de pronto? ¿Quién es La Silla Vacía? No lo había escuchado nunca en mi vida, y Colombia Check no lo había visto nunca en mi vida. Pero resulta que son fact-checkers que usa Facebook en español. O sea, Facebook, cuando encuentra alguna noticia que puede ser fake news, recurre a estos señores, La Silla Vacía y Colombia Check. Bueno, resulta que la pregunta es, ¿cómo se financia La Silla Vacía? ¿De verdad está vacía la silla? ¿Y cómo se financia Colombia Check? ¿Cómo? Efectivamente dieron en el blanco. El señor George Soros dio dinero para que estas organizaciones se inicien. George Soros es un filántropo que reparte dinero a izquierda y derecha sin interesarle qué cosa hace, simplemente porque cree en el periodismo libre. No,
se sabe exactamente que él como Open Society tiene un proyecto radical y hay que reconocer que Soros está completamente convencido de lo que quiere hacer y no siente ninguna vergüenza y no se esconde de lo que hace, ¿no? En ese sentido tiene una consistencia admirable que nosotros deberíamos reconocer y asegurarnos que la hacemos, ¿no? Y ese es el problema con muchos de estos fact-checkers que se autonombran fact-checkers, ¿no? Les pongo un ejemplo. La agencia francesa France Press tiene una edición que es France Press Checker, ¿no? Y recientemente señaló que cuando en Ecuador los Provida denunciaron que la ONU estaba pidiendo la legalización del aborto a cambio de la ayuda por el COVID. Recordarán que en los meses de marzo y de abril el COVID fue terrible en Ecuador, terrible, especialmente en algunas ciudades como Guayaquil. Y resulta que el fact-checker de France Press decía, es mentira, es mentira. Una vez más citaron al vocero que dice, no, nunca hemos hecho eso. Y en segundo lugar citaron la misma cuestión de que son derechos sexuales y reproductivos y que el vocero de la ONU en Ecuador, obviamente cuando los Provida pusieron el grito en el cielo por ese acto de abuso y corrupción que significa que un país pequeño que está postrado por el COVID le digan, oye, te voy a ayudar si legalizas el aborto, ¿sí? El tipo de gusano que hay que ser para hacer eso. Obviamente cuando fueron encontrados con las manos en la masa, cuando el lenguaje era clarísimo, el encargado de la ONU, el vocero de la ONU en Ecuador dijo, no, nosotros decimos que haya acceso al aborto que es legal en Ecuador, donde el aborto no es legal en Ecuador, no es legal. Tiene pocas excepciones, unas poquísimas excepciones en las cuales el aborto está despenalizado, como la mayoría de nuestros países, ¿no? Entonces, miren la desvergüenza con la que tratan de ocultar la verdad. Y este fact-checker, que es un muchachito francés que ni siquiera vive en América Latina, que es el encargado de hacer este fact-checking, no tiene idea de lo que está haciendo, ¿no? O tiene un sesgo ideológico. Yo lo busqué por Twitter, tiene su cuenta de Twitter, y le dije, oye, esto es mentira. Tú estás diciendo una cosa que es falsa. ¿Cómo argumentas esto? Y el muchachito se asustó y me bloqueó y, por supuesto, nunca me contestó. Pero, o sea, mucho cuidado. Por algo los romanos tenían esa frase tan inteligente, ¿no? ¿Y quién vigila al que vigila? ¿Quién vigila a los fact-checkers? Entonces, mucho cuidado, especialmente con estas organizaciones que son 100% financiadas por Soros. Que tengas un buen día.